Bueno, hoy estamos en conexión con Astrid Vargas. Estamos en conexión con Ámsterdam. Si no voy equivocado, ahora estás allí en Ámsterdam. Y estoy muy feliz, muy ilusionado. Sé que mis compañeros y compañeras de Irion también, porque hoy tenemos la suerte de hablar con una persona que si este espacio se llama Globs de Inspiración, algo así como sorbos de inspiración, la inspiración para ti, Astrid, es, yo creo, un motor súper importante en tu vida, ¿no? ¿Es así? Así es. Y para todos, ¿no? Un poco, ¿no? Hace falta que nos inspiremos para actuar, ¿no? Y conectar con esa parte que nos hace querer hacer cosas. Sí, ver aquello que no habíamos visto hasta el momento y eso genera un impulso dentro de las personas. Algo mágico sucede, ¿no? Cuando nos inspiramos. Sí. Y luego hay que ir un paso allá, porque uno se puede inspirar y quedarse inspirado, pero hay que ir un paso más allá y usar esa energía de la inspiración para actuar. Y eso es la parte que a mí me gusta. Qué Ir bueno. y estar ahí actuando desde el terreno, ¿no? Pero es verdad que, que la inspiración es importante, pero luego cómo pasarla a las manos es lo que más necesitamos ahora, ¿verdad? Ujú. El pasar al cómo, seguramente, ¿no? ¿Cómo hacemos eso que queremos hacer? Pero qué importante es inspirarnos. Dejarme que os sitúe un poco. Astrid, seguramente es una persona compleja de definir, en el sentido de que no es fácil encontrar los atributos que normalmente damos a las personas, sobre todo a nivel laboral o profesional o demás. Pero por lo que yo sé de Astrid, que hace ya unos años que nos conocemos, pues es alguien que ha estado, de entrada podríamos decir, como muy comprometida siempre con la naturaleza, con el planeta, con la vida, con la humanidad, que pretende poder vivir en equilibrio en nuestro mundo. Y en este sentido ha estado trabajando en proyectos tan increíbles como la reintroducción del lince ibérico, un par de especies más que leí por ahí en Madagascar, en el norte de América, y desde hace unos años muy comprometida ya a una escala muy grande de cómo empezamos a regenerar ecosistemas y cómo hacemos que esos ecosistemas, juntamente con el ser humano, podamos crear hábitats en equilibrio, sostenibles. Y por ahí, de alguna forma, si no lo he expresado mal, va por ahí un poco tu trabajo en el día a día. Sí, Cuéntanos algo un poquito más de ti, a ver qué, para que te conozcan un poco. algo muy personal más de mí, verdad que me apasiona mucho la naturaleza, me siento muy viva en la naturaleza, me apasionan las personas y la naturaleza de las personas. Y, y me encanta ver cuando la gente sale de la crisálida y extiende las alas, a las alas. Y esto creo que el motor que me impulsa a mí, el ver la transformación y, y algo sobre mí que, que dicta mi vida desde pequeñita. Eh, ¿Qué más cosas de mí? Que me gusta pintar, acabo de aprender. Hace 3 años no sabía nada y decidí, me encantaría pintar y creo que lo voy a necesitar en este momento. Saca, ahora en el confinamiento me ha venido genial el poder utilizar colores y eso. Así que soy una prueba fehaciente que aunque no tengas idea de pintar, se puede aprender en cualquier momento de tu vida, si te pones. Es más una técnica que un arte. Luego el arte ya lo pones tú. Y algo más de mí, eh, bueno, que me encanta estar aquí hablando contigo. Y me encanta Ireón, me parece que es un proyecto realmente inspirador, fascinante. Cuando estuve allí me quedé enamorada del paisaje y de la gente y de lo auténtico que es todo el mundo y de la visión tan buena que es. Y creo que proyectos como ese y como el que desarrollamos en Albelal, en el sur de España, y muchos que se están desarrollando en el mundo, eh, es importante que estemos unidos, que sepamos los que estamos. Eso es parte de la inspiración para mí. Estamos todos, estamos haciendo algo, cada uno desde su punto de vista y desde su ángulo, pero en el mismo sentido, porque es necesario que nos sintamos fuertes, ¿no? y unidos en estos momentos de cambio global gigantesco. Seguro.
Seguro. Bueno, porque seguimos en este camino, ¿no? De cuando conocemos otros proyectos, otros espacios que parten de la misma idea y cada uno hace un poco con sus circunstancias lo que puede, ahí es donde nos inspiramos, ¿no? También ahí es donde vemos a veces ideas, formas de hacer que igual no se nos hubieran pasado por la cabeza y en cambio cuando lo vemos realizado en otros lugares, eso nos permite crecer, ¿no? A mí me pasó un poco esto cuando te conocí, en el sentido de que me quedé, en ese momento estabas trabajando en el proyecto Common Land, un proyecto muy interesante, muy potente, que a mí me quedé fascinado por la escala del proyecto, ¿no? Ah, en este sentido, digamos, desde IREOM y otros proyectos, pues trabajamos a una escala, digamos, local, regional, también internacional, porque tenemos, como sabes, nuestras conexiones con Argentina, Brasil y demás. Pero cuando vi un proyecto como Common Blanc que se dedicaba a regenerar espacios de como mínimo 10.000 hectáreas, era como una cifra que para mí era como que se me explotaba la cabeza, ¿no? En IREOM estamos intentando gestionar nuestras 35 más 80 que tenemos añadidas para llegar a las 500, que sería el valle, y para nosotros eso ya es como un hito increíble. Cuando vi que era posible y que se estaba haciendo en el mundo regenerando ecosistemas a este calibre, ¿no? Y que luego se asentaba este proyecto en el Albelal, que el Albelal, para las personas que no lo conozcan, se sitúa en el altiplano almeriense granadino, ¿no? De alguna forma entiendo que conecta lo que sería Andalucía con Murcia y aparte en un espacio, un corredor biológico determinante, ¿no? Para los procesos a gran escala del planeta. Entonces, en este sentido, cuando escucho la posibilidad de que se puedan hacer esas cosas, por un lado me quedé como abrumado de decir, ¿y cómo hacen esas cosas? Y por otro lado, como qué bien que haya organizaciones que se dediquen a hacer este tipo de trabajo. ¿Nos podrías comentar cómo funciona un poco este tipo de proyectos y un poco el trabajo que desarrollaste en Common Land? Ujú. Sí, pues Common Land es un holandés establecido con la idea. ¿Me oís bien? Porque yo Se entrecorta un poquitín. No sé si es por la cobertura de si estás ahí con el wifi muy cerca o no, pero hay un poquito de corte a veces cuando hablas. vale. Yo ahora tengo el wifi bien, a ver si, a ver si funciona. La idea de Common Land es para salir del atolladero en el que estamos, tenemos que pensar a gran escala, a escala del ecosistema. Y tenemos que pensar usando 4 retornos. Entonces, el desarrollo a otras personas, cómo han desarrollado este concepto, que es un modelo que en cualquier tipo de acción hay que tener en cuenta 4 partes. La primera es la inspiración. Y eso es lo que pone Land un sitio diferente a las otras organizaciones, y es que considera que la inspiración es uno de los motores importantes a los que hay. El otro retorno es el retorno en el capital social. Esto significa generar empleo y capacitación en distintas cosas. El tercer retorno en capital natural, hay que atender dentro de los suelos, el agua, el retorno del capital natural. Y el cuarto retorno es el retorno de la inversión. Todo esto hay que hacerlo a través de casos de negocio. ¿Tú me oyes? Porque me parece que se ha parado la pantalla. Te oigo, pero la pantalla se ha quedado así ahora ha vuelto la cosa. Bueno, lo intentamos. Entonces la idea es eso, que son Common Land se propuso para restaurar paisaje a gran escala, hay que pensar a nivel de ecosistema y aplicar este formato, de los 4 retornos. Y querían probarlo en distintas zonas del mundo, hicieron un análisis y una de las zonas era porque pues, habría que encontrar algún ecosistema muy degradado y sí que donde escoger, y porque es un buen sitio de inversión. La gente en aquel entonces estaba más proclive a invertir en un sitio como España que en Italia o otros sitios también de la zona cuenca mediterránea. Entonces eligió España y yo ayudé a buscar. Yo tenía buenos contactos en España por el tema del lince
buscamos un montón de proyectos y al final quedó Alvear por una razón muy concreta. Era un ecosistema grande y completo, el altiplano estepario del sur de España, que incluso en Andalucía no se conoce mucho, pero va desde Guadix, cerca de Granada, hasta casi Lorca, en Murcia. Es casi 120 kilómetros atravesando de autovía, digamos, y el territorio ocupa 1.000.000 de hectáreas. Se solía llamar Andalucía y ahí ha habido, pues, el problema es, bueno, pues la desertificación, realmente ha dejado de llover mucho, y también el tipo de agricultura que se lleva haciendo en todo el siglo XX, ¿no? Que ha dejado los suelos muy empobrecidos. Entonces era un buen sitio para trabajar también porque había un caso de negocio, porque el tema de Common Land es cómo restauramos un ecosistema a través de los negocios, para que la gente, empoderar a la gente para que no dependa tanto de subvenciones o de filantropía, sino que esos negocios, invertir en esos negocios para que a lo largo del tiempo se regenere el paisaje y se regenere la economía. Esa es la visión. Y tienen un proyecto, otro proyecto en España, que es Alvelal, otro proyecto en Australia y otro en Holanda, India, y poco a poco van haciendo proyectos, pero a la vez también van asesorando y ayudando a gente para saber cómo implementar los 4 retos. O sea, que Common Land está cada vez más activo. Esto tiene una plataforma interesante que creo que sería muy buena para IREON, porque la plataforma se llama forreturns.earth. Y en ese forreturns.earth hay un montón de proyectos, 4 retornos, y entonces puedes entrar en conexión con mucha gente. O sea que Common Land sigue muy activo, creciendo, sigue activo en Alvear. Y yo colaboro mucho con Common Land y hago distintas cosas con ellas, pero también tengo mi parte independiente que tiene que ver con la parte de inspiración, porque creo que esa parte necesita desarrollarse como una entidad en sí misma. Igual que tú dices, retorno al capital social, pues empleo y capacitación. Cuando dices inspiración, dices, ¿y eso qué es? ¿Cómo? ¿No? Y a mí me fascinaba mucho esta parte, por eso desarrollé Inspiración para la Acción. O sea, un poco más de la inspiración, vamos a hacer algo con esto. Y para mí tiene mucho que ver con, en estas zonas tan duras y tan degradadas, tiene mucho que ver, para empezar, con generar autoestima. Para empezar, la autoestima del lugar, la raíz, de dónde venimos, quiénes somos, qué queremos hacer, eso ya inspira a la gente. Tenemos unas raíces aquí. Esa parte de identidad es fundamental. De hecho, cuando fuimos a Alvear por primera vez con 2 personas de Common Land, y lo único que hicimos es escuchar. Y eso era lo que pasaba. Han quitado la dignidad, porque con las ayudas de la PAC antes éramos una comunidad y ahora cada uno va a lo suyo y ya no tenemos ricas y eso. Dices, bueno, realmente han machacado la autoestima. Y eso es lo que pasa mucho con las ayudas europeas. La PAC destroza la comunidad. Aparte destroza el ecosistema y la biodiversidad también. Pero eso era, ¿cómo se empiezan este tipo de proyectos? Es uniendo a la gente que tiene ganas de cambiar las cosas. Que ya son el motor del cambio, como Nireón. Ellos, unos cuantos, este motor ha ido dando más energía y creciendo y se han ido viendo más, pero hacía falta, y ahí en Alvear ya estaba. Había, en la primera reunión nos reunimos unas 20 personas y ya se notaba eso, ganas de, y muchos ya en agricultura ecológica, pero lo que no se había hablado mucho en aquel entonces era de la agricultura regenerativa. Y de hecho ni siquiera del suelo. Empezamos a hablar de recuperación de suelos, porque claro, ves los suelos de todo muy seco, y de pronto los suelos, gracias a Dios, se han puesto de moda, porque hace falta, los suelos están bastante deteriorados y en todo el mundo, ¿no? En un 75% de la superficie terrestre los suelos están mal. Así que tenemos que hacer mucho por recuperarlos y por darles vida. Y todo eso está conectado y tiene que ver con la inspiración. Yo creo que restaurar y devolver vida inspira mogollón. Tú ves una plantita crecer, se convierte en arbolito, inspira también. La inspiración es todo. Entonces, a mí lo que me apetecía es, vamos a darle forma. ¿Qué podemos hacer para generar autoestima y para sentirnos más fuertes? Y tiene mucho que ver con la celebración.
parece que he hablado mucho. Si quieres, pregúntame algo y porque un montón sin parar. Disculpa. No, no, está perfecto. Estamos aquí sobre todo para escucharte a ti de alguna forma para intentar así como entiendo que nos estás hablando de que un pilar en este en los proyectos de los cuatro retornos que serían como los cuatro ejes que se tienen que tener en cuenta para un proyecto, especialmente es lo que trabaja Common Blanc y esta web que ese proyecto que nos ha hecho forreturns.org. Entiendo que el pilar que a ti te interesaba más o te motivaba más es el pilar uno, que es el de la inspiración, ¿no? Ese pilar que no sé, para mí yo lo entiendo muy bien, porque también vengo de alguna forma, yo llevo casi 30 años haciendo música y comprendo muy bien cuando alguien habla de inspiración, ¿no? Porque es el motor que hace que te pongas a hacer algo, ¿no? Es cuando alguien te despierta una idea que no tenías, cuando alguien te mueve alguna cosa. De hecho, Ideón mismo nace gracias a que las personas que empezamos a formar el proyecto estábamos inspiradas porque habíamos visto también otros proyectos de los cuales no es tanto copiar, sino sacar esa energía que te permite ser tú mismo y con lo que decías, ¿no? Ese trabajo de la autoestima, de empezar a... Yo me acuerdo los inicios de Ideom, ¿no? O de viajar un poco por el mundo y ver esos proyectos que me dejaban alucinado, ¿no? Vi proyectos donde pequeños grupos de personas eran capaces de hacer cosas increíbles. Entonces, de alguna forma eso me, me- me hizo pensar, oye, ¿y por qué nosotros no podemos hacerlo? Evidentemente con nuestras herramientas, con nuestras circunstancias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, comprendo muy bien lo que llamas de la inspiración, ¿no? Y también comprendo muy bien que cuando hablas de eso, y eso cómo se hace, ¿no? Debe haber muchas personas que, que igual no saben cómo funciona. De hecho, hace unos días teníamos una conversación con Alguer Miquel, que es un cantante de uno de los grupos más conocidos ahora aquí en Cataluña, y justamente son un grupo que tiene muy claro, ¿no? Cómo a través de la cultura se puede transformar la sociedad, ¿no? Cómo los conciertos, por ejemplo, pueden ser una gran herramienta para mover cosas, o un festival que ellos hacen desde hace unos años en su pueblo natal, un pueblecito del norte de Cataluña, donde normalmente no se hacen esas cosas y ha sido un espacio de autoestima increíble para el pueblo porque la gente va a visitar el lugar, están todos encantados. Un poco entiendo que esta mirada que nos ofreces tiene que ver con esto, ¿verdad? Totalmente, es eso, y eso realmente da mucha energía para hacer cosas y luego une y de pronto creas vínculos con otros porque te has conocido de pronto así medio de refilón y tienes mucho en común. Todo eso hay que fomentarlo, pero hay, como tú bien dices, hay que crear los espacios, como lo que aquí del festival a lo largo del río. Tienes que crear el espacio físico para que la gente... Y ahí se da mucha más. Y también la perspectiva de por qué hago lo que hago, aunque tú te lo creas, a veces que estás agotado y que todo sale mal y necesitas celebrar, necesitas juntarte con los como tú y tomarte una cerveza, bailar un poco, pero es importante, no es secundario, es primario, es realmente necesario para la salud del proyecto. Ujú. Sí, la celebración también me conecta con otra charla que tuvimos con Ulises, que Ulises tiene el proyecto del Camino del Elder, donde se dedican a acompañar grupales y demás, ¿no? Y también salió la idea, el concepto este de celebrar, ¿no? Que a veces los grupos estamos tan distraídos en el trabajo, en el hacer, en las dificultades que tenemos para superar los retos, que se nos olvida muchas veces celebrar, ¿no? Y en cambio, si un poquito de energía la ponemos en celebrar, el resultado es como multiplicador, ¿no? Después de una celebración salimos todos como regenerados, ¿no? Te potencia un montón eso, totalmente te regenera. Y de ahí surgió la idea del festival Regeneration, que es un juego de palabras de regeneración, de regenerar y de todas las generaciones caben, desde los niños a los más mayores. Pero la idea es pensar que podemos cambiar las cosas, ¿no? Y está en nuestra mano.
Y es muy necesario en todo el movimiento medioambiental en general, donde se ha tenido un discurso muy de apretarse el cinturón, que a mucha gente no le hemos echado para atrás, a muchos, por el discurso que hemos tenido. Tenemos que cambiar el discurso que hemos tenido, porque realmente el cambio tiene que ser también con alegría. Tenemos que, vamos a estar ahí porque entonces no ponemos buena energía en lo que hacemos. Entonces, la celebración yo creo que también es necesaria como cambio de discurso nuestro medioambiental. Podemos restaurar cosas y pasarnos bien en eso. No hay que sufrir. No, porque, y esto hace mucha falta. Yo creo que ahora que salimos poco a poco, iremos saliendo de la pandemia y todo eso, a ver si podemos lograr que esa reflexión, estar encerrados tanto tiempo, en energía regenerativa, súper regenerativa, no de celebratoria, predatoria. Es cuestión, yo creo que lo que tenemos que promover es un cambio de mentalidad del extractivo, que es lo que tenemos ahora mismo, todo es extractivo. Y nos sacamos de aquí, sacamos de allá, a lo regenerativo. Sacamos de aquí, bien sea en nuestro interior, ¿no? Nuestros propios, a veces que es que estás agotado porque has dedicado mucho tiempo al papel, ¿no? Y a pelearte con la administración. ¿Cómo repones? Tienes que hacer algo. Pues tú seguramente sacas la guitarra, juegas con los niños, pero hay que hacerlo, si no, poco a poco te... Entonces, a mí me gusta el concepto, es cómo pasamos de lo extractivo, que estamos siempre sacando, a lo regenerativo que reponemos. Y yo, como éramos un poco que ese fuera nuestro lema, al salir ahora de la pandemia, nos lo pasaríamos bien y estaríamos más regenerados y el planeta también. Sí, porque al final me da la sensación que todo tiene que ver con una actitud, ¿no? Tomarse la vida con... evidentemente todos y todas tenemos nuestras circunstancias, eso no se puede olvidar, porque hay circunstancias que son mucho más complejas y llenas de dificultades que otras, pero si incluso si habláramos con personas que encontraríamos cantidad de ejemplos de personas que incluso delante de dificultades mucho mayores que las que cualquiera de personas podemos tener, tanto tú como yo en nuestro día a día, son capaces de levantarse cada día con fuerza, tener un objetivo y sacar la energía necesaria adelante, ¿no? Y si intentas tirar del hilo del por qué, seguramente tiene que ver porque esa persona está conectada a una visión, a un sueño, a un ideal, que aunque sea intangible, porque no se puede medir ni pesar, es un motor increíble, ¿no? De ilusión, de vida, de buen humor, de darle la vuelta, ¿no? De el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? El agua es la que hay, ¿no? Lo que cambia es la mirada, ¿no? Y en este sentido, la inspiración es el motor de todo esto, ¿no? Y lo bueno es que todos la llevamos dentro. Lo único que hay que hacer es conectar con ella. Es distinto para cada uno de nosotros. Y creo que eso a veces se olvida en el proceso. El otro día cenaba con una amiga y me decía, yo siempre he dicho, yo he hecho eso, ¿no? Yo he ido por aquí y no me lo he planteado, que si hay que conseguir un trabajo, pues yo trabajo. Y dice, y ahora que tiene 50 y pico de años, dice, ¿y ahora qué? Ahora me pregunto, y digo, pasa tiempo. Es algo lo que tienes que conectar es con esto que te mueve por dentro y empezar a actuar desde allí. Y ya, claro, a lo mejor da un poco más de miedo, pero siempre se puede, yo creo. Y lo bueno es que lo tenemos todos. Hay gente que está colocada en el sitio erróneo, está haciendo un trabajo erróneo. Toda esta misma persona pones a operar desde su pasión, desde sus entrañas y, vamos, florece todo. Todos podemos conectar con eso, podemos hacer un campo precioso, yo creo. Claro, eso muchas veces es a eso yo le llamo sin ningún, digamos, rubor, a eso le llamo la espiritualidad, realmente, ¿no? A esa conexión interior con algo intangible que no sé ni qué es ni cómo, pero que tenemos claro, yo por mi experiencia, como mínimo solo puedo hablar desde mí, me doy cuenta de cuando estoy en el lugar adecuado, cuando cumplo mi misión de alguna forma de vida, de estar aquí, todo cambia. Es como que
el exterior puede ser el que sea, pero la fuerza emana de algo que viene de dentro, ¿no? Y de alguna forma me recuerda a una especie de lema que tenemos en IREOM. En IREOM sabes que gran parte del trabajo físico especialmente y tanto en la reconstrucción como el trabajo en el bosque, los campos, lo hemos hecho siempre con ayuda de un montón de personas. Generamos como campos de trabajo, les llamamos campos de aprendizaje y de trabajo donde aprendemos y hacemos cosas juntas, ¿no? Y una de las normas o reglas que tenemos es que si alguien está haciendo algo que no le apetece hacerlo, mejor que no lo haga, ¿no? Cuando nos repartimos el trabajo y los grupos y tal, siempre hay como un punto de decir, oye, pero escúchate. Entonces, si hay algo, evidentemente habrá trabajos más duros que otros, pero si realmente no te apetece hacerlo, mejor no lo hagas. Date un tiempo, vete debajo de un árbol o a caminar y a pensar qué hay ahí, qué resistencia hay y estate tranquila porque es mucho mejor para el proyecto y para todas no hacer las cosas desde ese lugar, sino hacerlas desde el lugar donde creemos que estamos bien, ¿no? Porque si no, ya estamos generando un sufrimiento que muchas veces no es necesario, ¿verdad? Totalmente. Totalmente es bueno, me encanta, me encanta esa opción. Y entonces todo el mundo se siente mucho más relajado. Pues, te pilla medio de pronto, yo qué sé, pues sabes que hay ese espacio y tal, ¿no? Que está fenomenal que hagáis esto. Sí, como mínimo que te tomes el tiempo para plantearlo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa, no? Y aparte que también nos pasa a todas, ¿no? Que hay días en que funcionamos súper bien a tope, estamos conectados y demás, y hay días que no. Y también poderlo escuchar y atender. Y a mí, por ejemplo, me cuesta, ¿eh? Las resistencias, los días en que no tiro, veo que todo me cuesta, no el doble, no, 10 veces más, etcétera, etcétera. Entonces, llega un momento que rendirse en ese camino es bueno, ¿verdad? Totalmente. Y sentirte arropado, es culpable, ¿no? Seguro. Oye, y otra gran palabra que creo que también estaría bien am, darle una vuelta, la palabra regeneración, ¿no? Am, a mí me dejó fascinado la primera vez que escuché, especialmente que tenía que ver con la agricultura regenerativa. Creo que conocí el primer, digamos, movimiento que nos llegó aquí, llegó muy fuerte con Jairo Distrepo, una persona muy comprometida que empezó a crear grupos de trabajo, especialmente aquí en Cataluña, y siempre me fascinó esa mirada, ¿no? En el sentido de que es completamente revolucionaria y que pone patas arriba como mínimo lo que veníamos, la mirada de agricultura que venimos, iba a decir tradicional porque en el fondo para las personas que lo hacen es tradicional, pero que no tiene nada que ver cómo se hacían las cosas hace 100 o 150 años, ¿no? De hecho, en el proyecto en Ireom tenemos suerte porque por allí cerca tenemos un vecino que tiene más de 80 años y normalmente cuando hacemos cosas en el proyecto y él se entera, normalmente es la persona que más, por ejemplo, cuando tuvimos que hacer una vuelta de piedra, ¿no? Hicimos un edificio en Ireom de piedra y era como una especie de locura de decir, oye, ¿por qué estos tíos ahora se ponen a construir esto? Ah, pero bueno, tenía su sentido, era porque teníamos piedra, ya está. Entonces teníamos que hacer como hacían los que lo hacían antes, ¿no? Y esta persona, que es como de 2 generaciones atrás, cuando le hablamos de las cosas que hacemos ahí, él conecta mucho más fácilmente con ello y nos habla de las experiencias de agricultura de su abuelo, de su padre y demás, y de esa mirada que ya era regenerativo, ¿no? Era una agricultura que más que empobrecer los suelos y el territorio, lo que hacía era darle vida, ¿no? A cada nuevo proceso era como que el territorio estaba mejor, ¿no? Imagino que sería la filosofía, ¿no? De la regenerativa. Sí, de toda la vida, ¿no? Se repone, mezclas, fomentas la biodiversidad, no hacerlo conscientemente, pero sí, generando, mezclando pues ganado con gallinas, no sé qué, ahora todo ahí, naves industriales, muy difícil cambiar y la agricultura industrial dice, pues no hay otra salida, alimentar muchas.
A lo mejor es verdad, falta, pero de una manera diferente. Es un cambio de mentalidad. O sea, lo que hace falta es decir, ¿cómo repongo? Vamos, no nos vamos a deshacer de la agricultura industrial, pero tenemos que intentar que sea más regenerativa y luego fomentar cuanto más podamos la regenerativa también, porque la agricultura regenerativa incluye también a la comunidad, que incluye una de los pilares de la agricultura regenerativa es la comunidad en sí, y eso es muy necesario en todo el mundo, en las zonas rurales, están muchas muy machacadas por el abandono rural y por la desertificación. No sé cómo está dando la desertificación ahí en la zona de Ireón. ¿Notáis que hay menos lluvia a lo largo desde que empezaste ahora? ¿Cómo? Seguramente por nuestra parte es difícil llegar a medir ese proceso porque es complejo, pero está claro que sí que los cambios son más abruptos en este sentido y en nuestra zona donde vivimos está claro que cada verano, especialmente julio y agosto, es un mes donde no te puedes relajar mucho porque los incendios están ahí y de hecho los expertos que nos hablan en este sentido desde esta visión nos dicen que somos el caldo de cultivo perfecto, básicamente todo Cataluña, para que haya un incendio de sexta generación, de estos incendios tan increíbles que hay cada vez más en el mundo, donde ves que las manos humanas poco pueden hacer para apagarlos y como mucho proteger a las personas. Entonces, eso es algo que es evidente, está ahí, y que aparte, lo triste del tema es que emocionalmente, aquí en nuestra cultura, a la gente le gustan los bosques, pero igual tienen una mirada como muy de bosque jardín o de bosque de película, no sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, a Sí. veces, sobre todo por la gente de ciudad, son poco realistas esas miradas. Y realmente cuando hay algo, cuando hay un incendio, que aquí cuando hay y son fuertes, eso genera mucho dolor en la sociedad, lo ves, que la gente emocionalmente está tocada. En Cataluña ya sabes que hay un fenómeno también muy curioso, que en otoño la gente se va a los bosques como locos a buscar setas. Somos un pueblo culturalmente donde el tema micológico es digno de estudio. Y en este sentido, la gente se entristece mucho, pero pasa un poco lo que pasa, ¿no? Cuando una vez ha pasado todo esto, los políticos, pues muchas promesas, muchas ideas, se saben cuáles son las soluciones, se habla siempre del retorno otra vez de personas que puedan vivir otra vez en los espacios donde están esos bosques para que alguien los cuide, alguien los acompañe. Se habla del paisaje mosaico otra vez, de buscar ese cambio entre bosque y agricultura que nos permita hacer espacios donde no haya continuidad del fuego. Digamos, yo creo que todo eso está bastante encima de la mesa, pero toca muy de lleno a la solución al final con el tema de que hasta hace un año, porque eso también está cambiando, la gente se iba a las ciudades, el mundo rural está como bastante olvidado en este sentido y eso pues genera que pase lo que pase, ¿no? Pero las ideas están ahí y la conciencia también, cada vez es mayor por parte de la población de que tenemos que hacer pasos, especialmente en tema de proximidad, de cuidarnos de lo que es nuestro, ¿no? De alguna forma en Ireón, la inspiración nos venía en este sentido. Oye, esta es nuestra casa, esto es nuestro territorio. Nuestro en el sentido no de posesivo, sino es el que nos toca a nosotros acompañar y custodiar, ¿no? Y para nosotros es como muy interiorizado ese hecho de que la naturaleza tiene que estar en equilibrio con los humanos y nosotros tenemos que tener un papel que sea claro en eso, ¿no? mm, Poco a poco va llegando, pero es verdad que las soluciones macro, cuando hablamos de lo macro, muchas veces este se olvida. Y es verdad que ahora con el COVID
es como que le ha pegado un empujón a todo esto, que muchas de las cosas que veíamos que la administración iba para un lado, de golpe se ha dado la vuelta y, por ejemplo, una cosa tan importante como es las escuelas rurales que vuelvan a estar abiertas y veníamos de un proceso de cerrar este tipo de escuelas y ahora hay un montón de gente que quiere volver a los pueblos, que en estos pueblos ya casi faltan casas, están subiendo los precios, pero por otra parte se están generando pues escuelas, se está generando economía que permite que la gente pueda volver. Entonces estamos, yo creo, en un momento de cambio también, en el cual no sé si llegaremos a tiempo a todo, pero cosas interesantes van a pasar seguro. Eso es positivo, sí. Siempre y cuando se haga el retorno al campo, eh, sí, en armonía, ¿no? Con el, no en contra del campo, ¿no? En contra de la naturaleza que nos suele pasar a veces, ¿no? Que queremos dominar el entorno tanto. Pero hace falta esa repoblación del campo. A lo mejor ahora tras el COVID empieza realmente y claro, aprovechar la oportunidad de la situación para ir en un sitio que sea regenerativo, que dure a largo plazo y que nos haga pensar los que vienen detrás de lo que se van a encontrar. Hacemos ahora nosotros. Claro. Así que es muy inspirador. Y yo creo que es un buen ejemplo para muchos. Porque, eh, eh, decías, la escala de IREOM es pequeña. Para restaurar paisaje hace falta gran escala, pero es muy importante los núcleos, como el que tenéis vosotros, o sea, yo qué sé, de 100, 500, 1000 hectáreas. Y luego hay que echar para atrás y en qué ecosistema estáis. Que estáis en la falda de los Pirineos medios, y Ujú. a lo mejor Ireom en sí es como una olla, como un microclima, ¿no? Es un poco diferente a lo que hay alrededor, pero entra dentro de un ecosistema más grande. ¿Qué otras iniciativas hay en ese ecosistema? ¿Y cómo se hilan entre sí? Esa es ya la manera de subir a la siguiente escala. ¿Cómo reforzamos a nivel paisaje? ¿Qué paisaje queremos conservar y cómo nos ponemos eh, en red para realmente que estas iniciativas, cómo inicias otros IREOMs en la zona, qué aprendes de otras iniciativas cercanas que pueden inspirar mucho? Eso era un poco lo que hicimos en el altiplano estepario. Cuando empezamos no había nada, de nada, de nada. Había almendricultores por aquí que ya estaban en regenerativo y eso, y lo primero es sacar el mapa. Dice, vamos a ver el mapa y dónde están las cosas, dónde están las fincas, quién está produciendo qué, cómo hacemos que esto funcione lo más entre ellos mismos, lo más independientemente a nivel paisaje. O sea, que nunca pierdes de vista el ecosistema donde estás y el paisaje. Y así es un poco como aborda también Commonland los proyectos pues el de Sudáfrica o el de Australia. Pero creo que es muy positivo con lo que nos enfrentamos a hacerlo así. Por ejemplo, antes has hablado del proyecto en Argentina, el de Ordeñando Nubes, el de Pablo, también el proyecto no es muy grande, pero si tú echas el zoom para atrás, se están creando parques nacionales no muy lejos, de pronto empiezas a decir, okay, aquí hay todo un gran ecosistema ebulliendo, ¿no? Porque la gente estamos ebulliendo un poco, todo el mundo tiene esa inquietud, la gente que se muda al campo ahora, a lo mejor de la ciudad, de hecho yo quiero hacer algo con sentido, algo que merezca la pena, es como el momento de ir hilando iniciativas e ir inspirando los que ya lleváis el camino recorrido, ¿no? El es una punta de lanza en esto, Ujú. ¿no? Sí, es así, es así. De hecho, estuve el año pasado en Argentina en el proyecto Ordeñando Nubes y es un proyecto que conozco bien. Llevo como en los últimos 15 años, he estado varias veces y sí que un cambio increíble, sustancial es lo que hablábamos al principio, ¿no? La inspiración. El proyecto ha conseguido aterrizar a los aldeanos y aldeanas del lugar y ahora se lo hacen suyo, ¿no? Especialmente a través de la educación, en ese caso, generar semilleros juntos, ir a replantaciones juntos. Entonces, todo esto ha ayudado a generar una conciencia en el lugar, un lugar que en esta época del año, que es verano allí, está normalmente lleno de gente que va de vacaciones y demás, y que le gusta ir a ese lugar por lo bonito que es. Y justamente
el discurso bueno, si queremos que esto siga tan bonito y siga un lugar como el que es, tenemos que, entre todas las personas, comprometernos en esto, ¿no? Y es un cambio, en este caso, a 15 10 años. Se puede, ya se ve el trabajazo allí, por ejemplo, la escala, que es un proyecto de replantación, han pasado de 2.000 3.000 árboles al año a 50.000 ahora ya anuales. Entonces, esto ya es más otros grupos y demás. Es cierto que, por ejemplo, en nuestro caso, cada vez hacer red con los proyectos que de una forma parecida, cada uno con su similitud, pues están haciendo transformación en nuestro territorio, ¿no? En nuestro caso, es interesante, por ejemplo, recuperar el paisaje que teníamos hace unos 150 años, por ejemplo. En nuestra comarca era un lugar de producción vitícola muy, muy, muy fuerte, muy potente. Y eso quedó como olvidado a través de la revolución industrial, a través de distintos procesos. Y, y si nos damos cuenta, justamente ahora vuelve a haber otra vez un bullicio increíble por el tema del vino. Variedades autóctonas han recuperado esa autoestima. Se están haciendo programas otra vez para recuperar todo lo que son los muros de piedra, las tinas de piedra, que hay cantidad de cultura de piedra de nuestros ancestros y que en realidad son key lines para recuperar el agua, para poder, es decir, que ya son principios de permacultura y regenerativa que están ahí a nuestro alcance porque ellos ya lo hacían de esta forma, ¿no? Con su saber. Y en este sentido, justamente hace unos días a un compañero del proyecto, Joan Soler, que es enólogo y aparte pues es el director es el que lleva el presidente de la ADO de aquí, le dieron un lindo premio desde el ámbito cultural por todo este trabajo, ¿no? Que está haciendo el mundo de la viticultura aquí en nuestra región, donde han encontrado puntos de conexión, han tejido red, han creado marca, ahora ya están hablando del turismo, del enoturismo. Esto hace un tiempo atrás no existía y ahora hay un horizonte, y hay una inspiración, hay un proceso, ¿no? Yo creo que eso se va viendo poco a poco a distintas escalas y sí que me doy cuenta que normalmente sucede cuando las personas empezamos a querer lo que tenemos en nuestro territorio, ¿no? A valorar lo que tenemos ahí, el potencial. Y muchas veces nos damos cuenta que otras personas con lo mismo son capaces de montar un relato, una historia, dar una fuerza, ¿no? Y eso es seguramente lo que nos hace falta, ¿no? Crear esos relatos, salir del pesimismo, y igual ver todo lo que ya tenemos y todo lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Imagino que eso es lo que haces cuando aterrizas a un proyecto, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ahora conforme me cuentas, por cierto, y que felicidades a Joan, a mí me encanta su vino, pura vida, de hecho, y la botella, y el nombre, todo, y que bien merecido lo tiene, eh, ganarse ese premio. Pero, por ejemplo, una visión para Ireón, conforme te escuchaba, es si empiezas con mentalidad, ¿no? Que es holandesa y esos son negocios. O sea, el tema principal de Comunad es cómo conviertes todo esto en un negocio regenerativo que dé independencia a la gente. Entonces, por ejemplo, recuperar todo el tema vitícola ahí es también lucha antiincendios, es lucha contra la desertificación, es recuperación de suelos, es fomento de la biodiversidad, si le metes y diversificas. De pronto tienes un proyecto grande, grande, donde buscas inversión. Ahora ya has contado la historia, estabas hablando de contar la historia. La historia que necesitas es, por un lado, lo local y reforzar, pero por otro lado, necesitas dinero para llevarlo a cabo, pero no dinero que haya que, ¿sabes?, de poner la mano. La idea es, vamos a hacerlo sostenible, una palabra muy... A mí me gusta más regenerativo porque tiene una connotación más de volver. Ujú. Y, y, bueno, yo creo que ese proyecto es muy vendible. Por ejemplo, cómo revitalizar toda una zona, una comunidad que está bajo los efectos del cambio climático, que tiene una vegetación por el abandono rural precisamente, con mucho matorral y eso que es pasto para las llamas. ¿Cómo recuperas eso? Con un caso de negocio súper potente, vino regenerativo, el Valle de Ireón.
ese es el tipo de pensamiento que van. Y luego, cómo hilas en otro valle de ella, a lo mejor es otra historia, lo que se cultiva. Y entonces, ¿cómo empiezas a hilar todas esas cosas para vivir de la tierra de manera regenerativa, pero a la vez estás siempre restaurando naturaleza? Porque ese tipo, lo que hace de agricultura, la que hace Joan, él está fomentando polinizadores que están yéndose al garete, pues, todos lo sabemos, las abejas, las mariposas. Hay que tener mucha conciencia y conciencia de eso cuando haces agricultura. Entonces sería totalmente regenerativo, por ejemplo, y un caso de negocios súper potente. Y lo que pasa es cómo lo haces, pues necesitas dinero para limpiar todo el matorral, para recuperar todas esas terrazas, pero es emocionante. Y y hay mucho de eso, ¿no? Esta punta de espada ya va abriendo y dice, vale, ¿cómo extendemos esto para regenerar con casos de negocio y que la gente vuelva celebrando también que estamos vivos, que no es poco? Sí, no es poco. No es poco. Y realmente, para un poco ir volviendo al inicio, am, la inspiración es el motor, ¿no? Ya a veces incluso escuchar ese mismo, por ejemplo, a veces que venga alguien de fuera, de tu lugar, y te dé esa mirada de lo que tú, cómo te ve a ti, también te ayuda mucho, ¿no? Yo ahora te oía a ti de alguna forma hablar de las potencialidades que tú puedes ver desde fuera de nuestro territorio o de otros lugares que has estado. Y eso realmente igual es la base, ¿no? La base para generar de nuevo un mirarse de una forma más en positivo, ¿no? De quererse más, de ver que lo que tenemos en cada lugar seguramente tiene una diferenciación única y que eso puede ser el potenciador de algo distinto, ¿no? Yo creo que, como bien decías al principio, a veces es difícil explicar, bueno, ¿cómo se hace eso? Pero que es completamente importante como sobre todo para también en el mundo en el que estamos, en que cada vez hay más atomización de las ideas, de las cosas, de las personas, donde parece que hay, parece, porque al final tengo también mis dudas, pero sí que parece que a veces estamos enfrentados, que es difícil llegar a acuerdos, que tal, ¿no? De golpe y aparece una idea inspiradora y parece que nos une, ¿no? No sé, pongo un ejemplo aquí en Cataluña, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ¿no? Para generar el motor o lo Ah, que es para, yo qué sé, o que lo que es para mis vecinos, que la gente, por ejemplo, del Berguedá, que es la comarca cercana, que lo que es para ellos una festividad como la Patum, que no sé si conoces la Patum, pero es una fiesta que ellos celebran cada año desde hace un montón y que ves que eso es una cosa tan increíble que mueve tanta energía, une tanto a las personas, genera un discurso, los niños aprenden no sé qué, y es una generación de autoestima tan grande que cuando uno lo ve, cuando tienes la oportunidad de estar en lugares así, es como que te quieres llevar una parte de eso para decir, bueno, ¿y nosotros qué, no? ¿Qué hay? sí, ¿Cómo se hace? qué bueno. Quiero ir a una fiesta de estas, ¿no? Un día de estos, hasta todos debemos estar deseando ir a un fiestorro de esto donde Sí, ¡ah! Celebremos. sí, lo necesitamos, lo necesitamos. Yo creo que cuando podamos volver a hacer cierta vida social, ya no diré normal, porque la normalidad espero que, si lo normal era lo que hasta ahora hacíamos, espero que tampoco vuelva del todo y que sea algo regenerativo, como decíamos. Y oye, Astrid, ya un poco para ir cerrando la charla de hoy, súper nutritiva, me gustaría pedirte si tienes alguna receta en el sentido de cómo vives ahora el momento actual desde tus procesos personales, que seguro los tienes, pero también desde cómo está este mundo, está el momento de alguna forma, si tienes alguna receta como para compartir con los demás en el sentido de qué te sigue inspirando para que cada día te levantes con energía y Bueno, tires hacia adelante esos proyectos. siempre tengo alguna cosa y muchas ganas de hacer cosas. Yo creo que la mejor receta es sencillamente las ideas que ponemos en nuestra cabeza. Intentar poner buenas ideas y poner cosas que tengan que ver con lo que nos importa y con lo que tiene y con nuestra pasión. Y cuando empiezan a atacarnos, estoy pensando yo esto, ¿no? Ese va a
Adiós. Chao. Aquí los tienen, aquí a toque de queda a las 9:30 en Holanda. Así que, pero em, no sé, he perdido la bola. Ah, sí, ¿qué receta? Recetas, no sé. Como receta no lo sé, pero yo creo que tiene que ver con eso de un emperador romano de los estoicos que se llamaba Marco Aurelio. La felicidad en tu vida depende de la calidad de tus necesitamos Depende de la calidad de... tus pensamientos. Vale. La calidad de nuestros pensamientos es lo que nos da la felicidad o no. Lo de fuera, como has dicho tú, el vaso medio lleno, medio vacío, es exactamente eso. ¿Cómo pongo ideas que, que te ayuden, no que vayan en contra de ti? Yo creo que eso es una buena receta ya para tu día a día personal, para lo que está ocurriendo en el mundo. Y no es ser, por ejemplo, es eso, no ser negativo, y no se trata de ser, oh, positivo, todo está tan bien. Esto sería ingenuo, pero hay que ser realistas y sobre todo es eso, conectar con lo que podemos y con los que nos funcionan. Y desde ahí cambiamos el mundo seguro, yo creo. Qué bueno. Pues, pues vamos a quedarnos con esa receta de tener buenos pensamientos. De alguna forma, como hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar nuestras relaciones, hay que cuidar todo, también hay que cuidar lo que pensamos, ¿no? Que aparte de ahí se regenera todo y se genera todo, ¿no? Y cuando te vengo a pensar, dices, pero ¿qué hago yo pensando esto? Quita para allá, hombre, ya, fuera. Y te pones tu pensamiento en algo positivo. Y eso es una buena fórmula. Seguro. Una, Oye, y lo voy a preguntar, ¿tú crees que se podría compartir? A mí me gustaría para los que estén viendo esto, proponer que miren el corto que hemos hecho, minutos de Albelal, y que se planteen, los planteéis, es que como no os veo la cara es muy difícil, pero bueno, pero al verlo os planteéis qué es lo que me inspira de esto, de todo lo que he visto, que esta parte me ha movido más por dentro, porque en ese por qué está una conexión importante. ¿Por qué te inspira? Conecta con lo que más te inspira. Quiero decir que es una manera buena de ver el corto. Son 15 minutillos y también de parte de los de Albelal, que seguro que en algún momento conectaremos muy bien con Ireom, para ellos es una parte muy inspiradora poder mostrar esto a los demás. Igual que, y creo que para Ireom también, yo cuando veo el vídeo que habéis hecho para el crowdfunding, es muy bonito, está muy bien, inspira. Y otros querrán decir, ostras, vamos a hablar con ellos para que nos cuenten. compartir, compartir y compartir, sí. Pues invitaremos a todos los que nos han visto a que descubran el proyecto del Albelal, y también podéis descubrir la página de Inspiration for Action, que es la página de donde Astrid está desarrollando sus proyectos más personales y donde también podréis ver partes del corto de este documental brutal que tuve la suerte que me invitasteis al estreno, que se llama Cabeza, Corazón y Manos, y que estuvimos hablando que dentro de poquito vamos a hacer una presentación así online, que también donde vamos a invitar a las personas a que lo vean, lo disfruten y que vean ese potencial que hay allí, porque a mí me inspiró muchísimo lo que vi. Fue el tipo de trabajo que hace que al día siguiente te levantes con más fuerza, más ganas, dándonos cuenta de que no estamos solos ni solas en el mundo en este sentido, que hay un montón de personas dispuestas a regenerar, a crear comunidades fuertes y que desde ahí veremos lo que nos viene, ¿no? En este sentido, bueno, y en muchos otros, muchísimas gracias, Astrid, por todo el trabajo que haces de conectar todos estos mundos, de dar ese servicio de inspiración tan necesario a estos puntales. Y nada, para hoy lo dejamos aquí, pero yo creo que será un punto seguido porque estaría muy bien dentro de un tiempo volver a ver por dónde están los proyectos. ¿Sí? Fenomenal. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que habéis estado y me ha encantado realmente conversar. Ha sido muy inspirador estar con vosotros y contigo, Nacho. Fenomenal. Muchas gracias. Gracias, Astrid, un placer. Y al resto, los que estáis aquí viendo este documental, sea en directo o en diferido, este espacio, que sepáis que
más información a través de ireom.org. También ahí vais a descubrir el proyecto Ireom, el proyecto de crowdfunding que tenemos ahora y un montón de amigos y colaboradores que seguro también os ayudarán a inspiraros un poquito más. Desde aquí, un abrazo para todas, cuidarse mucho, chao. Gracias, buenas noches.